trato de explicar por qué a la gente le gusta cosas. A mí no me gusta Sábados Felices, pero a la gente le gusta. Entonces yo Claro. no tengo que decir que a mí no me gusta, sino decir, oiga, Sábados Felices le gusta a la gente. Y los influencers te repiten el mismo chiste, pero no tienen historia que contar. Ujú. Y lo que tenemos nosotros es bueno, es que vamos al mundo y encontramos historias. Nosotros somos como artesanos. Uno sale a la calle y encuentra historias. Por eso digo que hay que defender a los periodistas porque están dando un oficio feo, en agendas que no son, peleando como perros y gatos, sirviendo de chivos útiles a los políticos, celebrities, ególatras. Ahora con las nuevas teorías de la enunciación, depende frente al público, a cada parte, cómo se presenta. Sí, Uno ya es muchas. claro. Entonces, por ejemplo, si yo fuera en un evento académico, diría que soy académico y profesor de los Andes, pero si estoy en un evento de periodista, digo que soy crítico de televisión del tiempo. Ujú. Pero si estoy en este nuevo mundo correcto, digo que soy heterosis normativo, Claro, claro. ¿ves? Entonces uno como que Blanco. blanco, aunque no tanto, viejo, no voy a hablar de los jóvenes. Entonces está uno, siempre está uno en un lugar de donde se identifica de acuerdo a eso. En este caso, me identifico como hincha de Santa Fe, Sí. que no fue que me la puse a propósito, sino que fue casualidad del día, y amigo de Presunto y amigo de ustedes. ¿Cuántos años lleva haciendo crítica de televisión en el tiempo? En el tiempo, yo debo la columna 1100, como 1100, Sí. y eso da como 20 años, 25 años, creo que es 2001, cuando arranqué ahí, o sea que llevo 24 años. Y antes había hecho en El Espectador como 3 años, o sea que debo llevar más de 25 años Ujú. haciendo lo que todo el mundo quiere, criticando la televisión. Sí. Es el rol más popular de todo el mundo. Claro, si a mí me tocara presentarlo a usted, yo de pronto lo presentaría como un provocador. ¿Usted se siente provocador? No, yo soy el más normal del mundo. Yo creo que soy la persona más. Yo trabajo en la Universidad de los Andes con una fundación alemana, escribo en El Tiempo. Claro. Soy un conserva total, o sea. Sí. Pero lo que me gusta es pensar distinto siempre, no tanto en provocación, sino que, por ejemplo, si tú piensas que la televisión colombiana es pésima, yo voy a decir que es buenísima, Claro, claro. porque me parece que lo que soy hincha es de la deliberación pública, de pensar distinto, porque creo que es lo que sirve, yo creo que la evangelización, y tiene que ver con una cosa, yo estudié para cura un rato, Sí. y salí odiando todos los guetos, o sea, no quiero ser parte de ningún gueto, de ninguno, si me clasifican en el gueto A, quiero ser el gato B, porque me parece que los guetos comienzan por creerse una verdad, una apología, El una dogma homilía. que llaman en la Sí, iglesia sí, misma. pero hay dogma de los politólogos, hay dogma de Claro. los petristas, dogma Sí, de los antipetristas, sí. de los uribistas, y me parece que eso empobrece mucho la belleza de la vida, ¿no? Ujú. Crítica de televisión, ¿cómo es hacer crítica de televisión en la época? ¿Cómo era para usted en la época en que no, la televisión no era ese fenómeno que es hoy? Siempre ha sido un fenómeno de masas, pero yo creo que hoy hay de pronto sobre producción televisiva, como era en la época en que no era así. Una historia re breve de la Sí. televisión, de la crítica en televisión, es en los años del siglo pasado, la televisión era muy importante. O sea, la Ujú. televisión era, en un país como Colombia, era todo. Entonces resulta que El Espectador tenía dos críticos de televisión, la revista Semana tenía crítico de televisión, El Tiempo tenía crítico de televisión. Eh, por toda parte, porque la televisión era como el fenómeno que juntaba un país, habían dos canales o tres canales. Sí, Entonces, si uno veía una novela, el país entero hablaba de la novela, entonces era claro. un pegante social muy importante. Y eso fue decayendo, y creo que en este momento soy el único crítico de televisión con medio Ujú. haciendo eso. Eso tuvo que ver con dos cosas. Uno, la historia de televisión fue teniendo problemas cuando se privatizó. Cuando se privatizó, Caracol y RCN comenzaron en una lucha Por el rating. pugnaz por el rating, pero no el rating solamente, sino el buen nombre, Sí, ¿no? Todas esas vainas que se inventan. Entonces la crítica no les gustaba. sí. Entonces eso hizo que comenzaran a eliminar a los críticos de televisión de los medios porque RCN se quejaba, porque Caracol se quejaba, que ese tipo me está pegando. A mí me pasó una vez que RCN se quejó de que el tiempo, y comenzó a hablar mal del tiempo en el noticiero, porque el tiempo supuestamente estaba informando mal de RCN, hasta que hablaron ellos, dijeron es que el crítico de televisión
de ustedes nos odia Claro. y fueron y miraron y resulta que las columnas que yo hacía, críticas de RCN de programas que fracasaban y cuando hablaba bien, le iba bien. Entonces no era como que yo, además yo no pongo un punto de rating, entonces volvió que la farándula de televisión y la farándula del periodismo es la misma. Sí. Entonces imagínate tú por la noche encontrarte en el cóctel con una actriz y dice, ay, estoy aburrida de que ese man me critique. Claro, O sea, claro. es totalmente contraproducente. Entonces yo soy como el último que sobrevive ahí. Dicho eso, ¿qué significa hacer crítica de televisión? Digo, tiene el primer momento de placer de hacer lo que todos hacemos, saben hacer, y muchos televidentes que ven mucha televisión saben más que yo, todos saben, casi todo el mundo sabe más que yo. Es un placer hacer eso, pero también tiene la otra parte de que me tocó como aprender a construir un método de cómo hacer eso. Entonces, la columna que menos me gusta es la filosófica. Se presenta Betty la Fea y entonces comienzan a construir todo un ensayo sobre la belleza en Colombia y la construcción de la fealdad. Esa académicamente le va bien, pero no me gusta. Sí. Trato de explicar por qué a la gente le gusta cosas. A mí no me gusta Sábados Felices, pero a la gente le gusta. Entonces Claro. yo no tengo que decir que a mí no me gusta, sino decir, oiga, Sábados Felices le gusta a la gente. Puede que sea porque tiene tales razones y también puedo al final decir, aunque me parezca que es homofóbico, machista, todo ese tipo de cosas. La otra que me encanta, es la que más me gusta, es cuando me meto en el oficio, como criticar el guión, los personajes, Sí. la estética, porque eso sí duele mucho. Claro. Si yo te digo que un programa de televisión, si nos critican acá que esto está mal filmado, mal hablado, eso nos duele. Claro. Si dicen que no están de acuerdo, no importa un carajo porque es opiniones con argumentos frente a otras opiniones. Entonces, meterse en el oficio, y eso es lo que menos se hace en Colombia. La crítica de cine habla del tema, pero nunca habla de la actuación, del guión. Estamos discutiendo las arandelas, que está bien, está bien. Entonces, para mí lo más importante es ese tipo de análisis de cómo está hecho el artefacto televisivo. Hay dos opiniones suyas de televisión que me han sorprendido y que me lo han ubicado usted de alguna forma. Una columna que yo leí una vez en la que usted le gustaba mucho Pasión de Gavilanes, ¿no? Decir, pero es que eso sí es una berraquera. Eso fue hace mucho tiempo, pues cuando Pasión de Gavilanes era una telenovela y yo apenas un estudiante por ahí, tal vez de derecho, que estaba leyéndolo usted en el tiempo. Y ahorita que ya nos conocemos y usted me dijo, a mí no me gustó Succession, ¿sabe? Esas son como mis dos formas de ubicarlo. ¿Usted qué pasa ahí? Lo que pasa es que Pasión de Gavilanes es de Julio Jiménez y a mí lo que me pareció alucinante de esa novela es que esa novela es revolucionaria narrativamente. La historia es la historia de Julio Jiménez, como siempre, de odio. Una historia de odio entre dos familias que se enamoran. Pero el tipo hizo dos cosas en términos televisivos que triunfaron hasta el día de hoy, que es, la primera, tomó los protagonistas y los triplicó. Entonces eran tres hermanas y tres hermanos. Antes era un solo personaje contra un solo personaje. Entonces, un solo personaje era el bueno, conflictuado, el chistosito, divertido a la colombiana, porque siempre era así. Y el tercero, el sagaz para los negocios y para todo. Este cogió, la dividió en tres. Entonces estaba Dana García, que era la dulce, con Mario Cimarro, el hombre bueno, guapo, pero cuestionado consigo mismo. Estaba Paola Rey, que era la casquivana, divertida, que estaba metida con el Gato Batiste, que era el que siempre buscaba eso. Y estaba el hermano medio bueno, bobito ahí, que era Michelle Brown, un argentino, y que le pusieron a Natasha Klaus, que era también la que correspondía. Entonces, eso narrativamente es alucinante porque una escena que se va a demorar 5 minutos se demora 15. Claro, por supuesto. Se tiene que triplicar. Sí. O sea, ya no es una sola vez, sino son 3 veces que tengo que hacer lo mismo. Eso es una maravilla alucinante. Lo segundo que me gustaba es la que confirmaba una hipótesis mía de que en Colombia los hombres no tenemos buenos hombres para televisión, que Colombia, la telenovela colombiana es telenovela de mujeres y tenemos 20, y además 20.000 actrices para hacer. Y los protagonistas mujeres. Sí, y los hombres, no hay un hombre agradable en toda la telenovela colombiana. Somos unos patéticos, somos unas tarados mentales. En cambio, las mujeres todas son diversas y eso, y tampoco tenemos actores. Entonces, ahí tocaba un argentino, un venezolano y un cubano para hacer el protagonista. Entonces, me parece eso bueno. Y la tercera es que tal vez tiene que ver, no voy a explicar el motivo, pero porque daño la sorpresa, pero es cuando
primera telenovela en que el que se desnuda es el hombre y no la mujer. Claro, eso sí. Eso es muy revolucionario, o sea, porque hasta ese momento se desnudaban las mujeres, pero es un género que me llaman mucho más mujeres. Entonces, te acuerdas que los tres que estaban buenos, Sí, eso, galanes. iban a picar piedra, iban mostrando el Montando a caballo, pecho, sí, montaban a caballo, después llegaban a la casa y se quitaban esto. Y eso fue revolucionario. Y a partir de ese momento, todos los galanes se desnudan en telenovelas en Colombia y en el mundo. O sea, es súper interesante el planteamiento. Entonces, si uno ve eso, funciona. Y la otra cosa que tenía buenísimo, que es muy colombiano, es que realmente el drama original estaba ahí, pero lo creó un bar rarísimo, era un bar como mexicano, donde estaba Charín León, que estaba re bonita, y cantaba como Guascarriera, ¿quién era ese hombre? Y claro, se volvió como icónico esa parte, claro, esa parte era como la icónica de eso. Yo por eso digo que esa fue muy bueno. Y lo de Succession básicamente es que todo el mundo habla de Shakespeare, esto es Shakespeareano y esa cosa. Ya me parece que el problema de Succession es que tiene un problema narrativo que a mí me disgusta, y es que todo es solucionable porque son ricos. O sea, no hay ninguna argumento. Los personajes solucionan todo porque son ricos, pero no por la trama. O sea, el tipo vive en las drogas, pero no le pasa nada, nunca se vuelve drogadicto. Siguen manejando los negocios. Le sigue llamando al presidente de la República de vez en caso, aunque están decadentes. O sea, todo es como muy obvio. Entonces, creo que lo que a mí me parece es que es una dramaturgia que está hecha por pobres que se imaginan que así son los ricos. Entonces, como nos imaginamos que los ricos llaman, pónmelo el avión, y salen y está el avión, no hay trancón en Nueva York, llega el avión, sale el avión, vamos de rumba. O sea, es como raro eso porque la dramaturgia no hay desarrollo, hay personajes bacanos, y ahí el viejo, por ejemplo, el viejo es súper interesante, pero los tres hijos de él, de haber fracasado en la primera temporada, no sé cómo llegaron tan lejos y eran unos mediocres absolutos, o sea, eso no es tan cierto. Y hay uno que es invisible, porque siempre la gente dice los 3 hijos y son en realidad 4. Exacto. Invisible. Y por ejemplo, el esposo de la hija es un imbécil, no tiene función. Entonces me parece que es raro que son personajes tan poco elaborados que admiren tanto. Distinto, por ejemplo, a los del Padrino. Cada personaje se construía y sentía consecuencias con los que hacía. Esto no les pasa nada. No hay consecuencias. Es como una narrativa de somos ricos y hacemos lo que queramos y nunca fracasamos. Bueno, yo creo que podría yo incluso inventarme al final una coda haciendo un pequeño discurso defendiendo totalmente a Succession como serie. Me como parece bien. Tipo Hamlet, shakespeariana. Exacto, que digan que es una maravilla y que la vean otra vez en La muerte de HBO. Usted se hizo viral en Colombia, o por lo menos ya vamos a entrar en eso en una porción de Colombia en Twitter, por una frase que le dijo a Cecilia Orozco Tascón en El Espectador. La frase era que tocaba defender al periodismo de los periodistas, en una época en la que sobre todo el gobierno era el que atacaba a los periodistas. ¿Eso cómo se desarrolla? ¿Usted sí, cómo lo ve? Lo sigo pensando, hay que defender al periodismo de los periodistas, no de los periodistas, porque el periodismo es genial, seguirá siendo genial, es un oficio maravilloso, apasionante, y es tan genial que le pegan los presidentes, le pegan los empresarios, le pegan los narcos, o sea, debe tener algo tan bueno que no le pega a ninguno. Sí. Pero parece que últimamente tampoco le gusta a los periodistas, que eso es lo que quería decir, que los periodistas estamos haciendo tan mal el oficio que técnicamente le estamos haciendo daño al periodismo. Entonces, ¿cómo le estamos haciendo daño? De múltiples formas. La primera es que nos convertimos en actores políticos. Los grandes presidentes del siglo XXI, que todos han sido unos celebrities yoicos, desde Uribe, Correa, Evo, Cristina, Trump, Bukele, Petro, todos, han decidido pelear el concepto de libertad de expresión y pelear el concepto de verosimilitud y pacto de verdad del periodismo. Sí. Han decidido eso. Sí, yo digo la verdad, ustedes. Sí, es peleando eso. Pero ellos han comenzado a pelear y han peleado con los empresarios no le ponen cuidado porque los empresarios saben que tienen que hacer negocio. Con los políticos no le entran al negocio porque saben que todo lo que quiera aprobar Milei o Petro o Trump tiene que pasar por los políticos.
Entonces, los únicos que le han parado bolas son los periodistas. Entonces, los periodistas como que de pronto sintieron como el ejemplo más loco de Colombia era cuando Vicky Dávila le decía a Santos, señor, páseme el teléfono. Y Santos, yo no tengo por... Sí, Soy una periodista, yo soy el presidente de la sí, República. claro. Entonces los periodistas comenzaron a pelear en toda parte y al pelearle al político, el político se siente feliz porque consiguió que los periodistas dejen de informar, dejen de investigar, dejen de hacer su oficio y comiencen a ser unos rivales débiles políticamente porque no somos tan avesados retóricamente, no tenemos el concepto de Estado todo, no tenemos el aparato del Estado, por más que sea Caracol Televisión, el aparato del Estado es mucho más grande que eso. Sí, y que un político no siempre habla para un titular. Exacto, entonces todo el tiempo le caemos en eso, ellos nos provocan, nosotros informamos sobre eso, opinamos sobre eso y creamos una agenda paralela. Ahí sí tiene razón Trump, se llamaba lo de Trump que hay verdades paralelas, sí, realidades paralelas, alternativas, sí, la realidad alternativa es la que se crean los políticos con los periodistas. Y para eso además existe la red Twitter que solamente existe para periodistas y políticos, para que ellos peleen y peleen y peleen. Y entonces el periodista, ahí otra vez se mete otro gol, porque se cree igual con el político, pero además opina lo que piensa, con lo cual inhabilita lo que informa. O sea, ¿yo para qué voy a escuchar Caracol o RCN o Blue si en el tweet ya están diciendo lo que piensan? O sea, el otro lado me dicen, esta es la noticia, y en el Twitter me dicen lo que opinan, entonces pierde legitimidad. Yo prohibiría como medios que opinaran en Twitter. Yo, si está trabajando para RCN, ¿por qué va en Twitter a decir lo que piensa? O dígalo aquí en RCN. Después de eso... ¿A usted no le sirve el disclaimer de mis opiniones? No, sí, no, ¿por qué no? Porque es que eso, yo te compro la credibilidad, legitimidad como periodista. Sí. No te compro que su opinión no importa. Tercero, se pusieron a pelear entre perros y gatos. La pelea fenomenal, por ejemplo, fue la de Hassan con Vicky Dávila. Sí. Cuando Vicky era periodista todavía, ¿no? Sí, no, pero no sabemos si era periodista ya, ¿no? El efecto Vicky en el periodismo ha sido... Pero eso es lo curioso de esa gritería, porque ella dice, es que yo no tengo aspiraciones. Sí, no, por eso, es que el efecto Vicky es que puso a pelear a todos los periodistas. Sí, entonces, ella comenzó a decir, es que quién es Juanita León, es que quién es Daniel Coronel, es quién es Julio Sánchez Cristo. Comenzó a mandar mierda para todo el mundo. Y todos comenzaron a pelear y Petro era feliz porque entonces le pegaba a uno para que peleara con el otro, le peleaba al otro y peleaban el otro. Y se destruyó el campo del periodismo como gremio. Nosotros somos un gremio, somos una rosca, somos... De ahí para adelante, ay, páramo, usted es pésimo periodista, y usted, Rincón, usted lo que critica no sabe. Y cuando podamos informar de la libertad de expresión, amerita que a ti te guste ese sexo y a mí no. Sí, claro. Pero no es que tú seas mala persona, yo mala. Comenzamos a hablar de lo personal, a debatir quién es a armar eso. Entonces, esa pelea de perros y gatos, pues lleva a deslegitimar el oficio del periodismo y el periodismo. Y después, además de eso... Pero espera, aguante un segundo de eso que usted está diciendo. Pero eso es totalmente negativo, o por fin tenemos ya una lucecita de medios criticando otros medios, que eso aquí sí hacía falta. No, porque es que se transformó en otra cosa. No, es que la crítica puede ser... Yo, por ejemplo, contra Vicky Dávila no tengo absolutamente nada, me parece una genia. Sí. Pero por su oficio sí puedo criticarlo. Pero el que yo critique el oficio... No tiene que dejar de decir, es que ese man es un gay, ¿entiendes? Que ahí no hay debate. Claro. La crítica de medios, lo que ustedes hacen en Presunto y lo que yo hago en El Tiempo, es muy difícil en Colombia porque la gente no distingue la persona del hecho. Ajá. O sea, nosotros podemos criticar a Julito o a Néstor Morales y no es la persona, es el acto informativo, como quien critica una película. Entonces, cuando yo critico televisión, a veces la gente me dice, Omar, pero es que usted no se imagina el esfuerzo que hemos hecho. Yo lo tengo claro, pero mi oficio no está en ver tu esfuerzo, está en ver la obra que hiciste y no tiene nada que ver contigo. O sea, no estoy diciendo que usted es una persona que es deshonesta, no, estoy diciendo que te salió mal, hay veces nos sale mal la cosa, nos sale bien. Entonces creo que eso, cuando es crítico, con argumentos, ¿qué es lo que es? No es opinión contra opinión, uno. Dos, es argumento contra argumento, que vale la pena, y con criterios comparativamente claros, porque si tú me comparas, es que yo tengo 7.000 clics, ¿y usted cuántos tiene? No, yo no tengo ningún 7.000, tengo 2 clics, pero mis 2 clics son uno en un académico y otro en un político que propuso una ley. De pronto lo mío está más chévere, ¿o no? Claro. ¿Ves? Es que no se trata de de cuántos clics tiene, cuánta toda cosa tiene para eso. Entonces, esa pelea de perros y gatos es terrible. Y lo otro que hay que defender al periodismo es que no están haciendo periodismo, o sea,
el periodismo está sin fuentes, sin datos, sin investigación. Estamos metidos en la agenda de Petro y no investigamos la agenda de los ciudadanos. Estamos haciendo periodismo muy feo. O sea, feo, feo. Feo en el uso de las palabras, feo en el uso de las imágenes, feo, mal narrado. Es fatal en ese tipo de periodismo. Eso atenta contra el periodismo. Y, por último, un periodismo que está por una agenda vieja del siglo XX de políticos y política y justicia y toda esta cosa, cuando la ciudadanía está en otro tipo de agenda de alimentación, hambre, de salud, de lo público, de la movilidad, de las violencias contra la mujer. Y esos temas no están en el debate público de los periodistas. Entonces yo creo que por eso digo que hay que defender de los periodistas porque están dando un oficio feo, en agendas que no son, peleando como perros y gatos, sirviendo de chivos útiles a los políticos, celebrities, ególatras. A veces volviéndose políticos. Volviéndose políticos, pero que es volviéndose políticos, es que yo creo que el periodismo sí es un oficio político en la medida que defendemos la democracia y construimos una verdad pública. Eso no es neutral ni objetivo. Eso pero, volviéndose políticos electorales, quiero decir. Sí, no, cuando se pasa para el otro lado, pero digamos que en Colombia ha sido así, tanto que el otro día un estudiante me hizo caer en cuenta, creo que hay 22 presidentes de Colombia que se denominaban periodistas. Sí, claro. O sea, Santos entre ellos. Se denomina periodista. Sí. Y la gente comienza, una cosa que pasó en el gobierno Samper, por ejemplo, es que yo estoy en calidad de técnico. A ver, yo participé en un gobierno, pero eso que hizo el gobierno no me corresponde a mí. Sí, claro. Porque soy técnico. Eso es otra forma de hacer política. Sí, como si la técnica no tuviera ningún. Hay gente que yo conozco que ha trabajado en cultura con Uribe, con Petro, con Duque, claro. y con Petro, y con Duque y con Santos, con todos, con 4 modelos distintos. Y no les da lo mismo, es el mismo. Es que no, yo estoy viendo cultura, yo soy técnico. Sí. Yo creo que eso no es tan. Eso es re político. Claro. Esa acomodación, neutralidad supuestamente ideológica es totalmente nefasta para una sociedad democrática. O de pronto adaptan la técnica a la ideología, ¿no? Pues hacen caso. Sí, claro. Hay una idea que yo vi en el Washington Post hace unos años de una periodista que se llama Amanda Ripley. No sé si usted la vio, que ella dijo que había dejado de leer noticias y explicaba por qué, y en parte por qué era porque se sentía mal de toda la información que estaba recibiendo. Ella decía, 24/7 uno no puede vivir recibiendo malas noticias y casi todas las noticias que uno lee son malas. Eso es una idea que entra en compatibilidad mucho con una cosa que ha dicho usted en conferencias, y es, si nosotros viviéramos en el mundo del periodismo, o sea, si nosotros viviéramos en el mundo que el periodismo narra, viviríamos en un mundo de mierda. Sí, pero digamos, esa de la periodista lo dice también Pere Ortín, lo dice el informe Reuters, que la gente, 70% de la gente del mundo no quiere informarse, y cuando le preguntan por qué razón no quiere informarse, dice, uno, porque es un mundo apocalíptico. Sí. O sea, pareciera que en la vida solamente pasan asesinatos, muertes, agresiones, guerras. Y técnicamente cuando uno va a ver de 24 al día no pasa todo el tiempo eso. Y segundo, porque está habitado mucho por políticos, o sea por Petros y Milei y Trump del mundo. Y todo el día además. Todo el día. Entonces que por esos dos motivos deciden no informarse por salud mental. O sea, salud mental es que uno sale a la calle y sale asustado, con miedo, y después está en la calle y se da cuenta que el 99% del tiempo no pasa eso. De la interacción real. De la interacción real. Entonces, no estamos hablando de periodismo bueno, ni bonito, ni positivo, sino salirnos de esa regla periodística que nos ha hecho mucho daño, que ahí te digo yo que el periodismo es el que crea la polarización, porque sin polarización no hay periodismo. O sea, si yo te hago una entrevista a Páramo, tengo que buscar la contrafuente de Páramo. A ver, entonces polarizar. Estamos todo el tiempo polarizando. El periodismo le debe al mundo narrar en la ambigüedad. Okay. La ambigüedad es mucho más grande, casi que lo tibio es mucho más grande que esto. En Colombia no somos petristas de uribistas. Eso daría 10, 15% y no da más. Hay 60% en la mitad. En toda parte pasa eso. Y esa ambigüedad no es narrada, esa ambigüedad no es tenida en cuenta. Esas agendas no son tenidas en cuenta, esas necesidades, esas expectativas. Claro, ¿por qué narrar eso? Es más difícil porque toca investigar, claro. Toca adentrarse en las historias, toca mirar. Estaba pensando, por ejemplo... Y hablando de vender, que era lo que hablábamos al principio de este segmento,
¿Será que es más difícil de vender un periodismo así? No, porque es que yo creo que el periodismo no se quiere salir de la matriz clásica, blanca, occidental y machista. Yo creo que toca hacer periodismos que se parezcan. A mí me gustan mucho los periodismos populares. Cuando tú vas a un pueblo, Sí, la gente informa como distinto. sí, sí. Puede que no tenga todas las fuentes ni tenga toda la rigurosidad de acá, pero hablan de lo que pasó en el río, de la comida, de la lechona, de los dolores, de la policía que no cumple, pero también del alcalde que no cumple, pero también hablan de cosas. O sea, el mundo es mucho más diverso. En cambio, en Colombia es como si el mundo fuera básicamente políticos que roban, guerra ciudadana en las calles de las ciudades, sobre todo en Bogotá, James y Juanfer tratando de meter un gol, y después el mundo positivo de la farándula. Entonces, uno dice, Claro. es muy ridículo que ese mundo exista, eso no Sí. existe. Dese cuenta que, por ejemplo, el noticiero Caracol le va bien en sesiones como de salud, porque la gente agradece, o sea, Claro. le va en cuestiones de familia, o sea, la gente agradece porque esto es un servicio público que podría ser mucho más interesante. Ahora, investiguen la ambigüedad cuando no es blanco ni negro, es más difícil, o sea, Sí. cuando decimos, la educación está mal, sí, es una porquería, no, la educación no está mal, pero tampoco está bien, veamos, está bien en esto no, o sea, es criterio lo que tenemos que generar. Eso implica tener datos, tener fuentes, diversificar fuentes, tener documentos, generar contexto, crear criterio, y eso es lo que no queremos hacer. Entonces, a mí si me preguntan qué es un muertico en Bogotá, yo digo, pues si somos 9 millones de habitantes, un muertico no es mucho más que lo otro. Pero nunca supe por qué lo mataron, dónde lo mataron, cómo lo mataron. Entonces no sé si es bueno o malo. Si vienen el avión de migrantes de Estados Unidos, de Colombia, dicen, uy, y va a la entrevista del periodista, ¿cómo se siente? No, terrible, ve puta. Obvio que con esa pregunta, luego le pregunto, oye, ¿usted cómo es la historia suya, hermano? ¿Cómo hizo para llegar allá? Y de pronto tiene una historia a la berraca. No, yo arranqué hace 6 meses, vendí. Esa historia es interesante. No, pero póngalo a llorar. Siempre pongo el ejemplo más retonto. Sí. Es, se cierra una EPS, sale a la calle. ¿Qué piensa el cierre de la EPS? Sí. Así no sea mi EPS, digo, pues que es terrible porque me quedaré sin salud. Subió la gasolina, ¿qué me da? Yo quisiera algún día que me preguntaran y dijera, qué alegría que subió la gasolina, genial, cerraron una EPS, qué bueno que ya no hay servicio. O sea, pues, ¿qué quieren que le responda a uno? Entonces, ese oficio creo que es lo que toca cambiar, es cómo somos capaces de narrar las ambigüedades. Sí. Yo ahorita, antes de empezar a grabar, usted me estaba diciendo que los noticieros le parecían lo mismo, que usted veía un noticiero y que usted está casi seguro que si alguien pone un noticiero de hoy con una grabación del de ayer, la gente no se da cuenta. Porque No se da cuenta. Y entonces yo también me di cuenta el otro día que estaba viendo como un fenómeno de redes sociales muy paralelo a ese, que ese sí pasa mucho, y es que muchos influencers que tienen seguidores, miles de seguidores, cuentan el mismo chiste. Hacen el mismo dramatizado, el mismo chiste, y uno lo ve 6 veces en 6 cuentas distintas y dice, pero esto es hacia dónde estamos yendo, ¿no? Como, y ahora que vivimos en un mundo preapocalíptico, pongámonos apocalípticos y digamos a ver si esta nueva cosa de que los periodistas de pronto también tengan que generar contenido tipo influencers, ¿es el fin? ¿O estamos ante una transformación? ¿O no estamos frente a nada? En realidad es una ilusión que va a durar poco. ¿Qué opina usted? Yo creo que el periodismo y al mundo contemporáneo y al mundo digital lo transformó, que fue el triunfo del capitalismo. O sea, hoy en día yo digo que habitamos el yopitalismo. Todo el mundo quiere hacer billetes, sea Cristiano Ronaldo, va a tener lo mismo que tiene Cristiano Ronaldo, lo quiere tener J Balvin, y lo mismo tiene un narco, y después lo mismo un corrupto, y lo mismo un político, y lo mismo un nuevo rico. La niña el Ferrari, el avión privado. Sí, el avión privado, la chica. Yo dice, no, pero es muy raro que ese se convierta en todo el universo de deseo de una sociedad. Okay. Entonces me parece que en ese mundo, ese es un mundo que ya ganó y que vamos a hacer eso. El periodismo y de pronto algunos ilusos somos habitantes de otro universo donde ser rico no es tener plata y Ferrari, sino por ejemplo, rico, pobre es el que no sabe bailar, que le gusta baile, y hay otra riqueza. Pobre es el que no tiene amigos, pobre es el que no parcha, pobre es el que no conversa, pobre es el que, digamos, no pierde el tiempo. Entonces de pronto toca diversificar el concepto de riqueza del capitalismo. Ya este lo perdimos, pero ampliar los mundos posibles me parece que es posible. ¿Y qué es lo que grande, por ejemplo, que hizo Francia Márquez, que puso de moda vivir sabroso,
de lo afro, aunque no lo entendía la gente, que es vivir digno, en alegría y con comunidad, que es divino. ¿Qué fue lo que han hecho los indígenas? Proponer el buen vivir, ampliar. ¿Qué es lo que han propuesto las mujeres? Vivir cuidando. Y hay muchas más propuestas de mundo. Entonces yo creo que el futuro está en que hagamos periodismos y medios y producción de contenidos por esos lados, como que recuperemos cómo se produce lo afro, lo indígena, lo femenino, lo diverso, cómo hacemos periodismos que se parezcan a sus culturas, que yo llamo soberanía cultural, por un lado. ¿Eso qué implica? Que nos va a abrir la mente narrativamente, porque vamos a dejar salir que la crónica también puede ser un bollerengue. Vamos a salir que de pronto una canción llanera es una manera de hacer crónica. De pronto vamos a encontrar que la comida es una forma de narrar. De pronto vamos a mirarnos en otros formatos, que es la gran virtud del periodismo. Y por último, lo que nos junta a nosotros como futuro del periodismo es que uno es periodista no por hacer plata, porque eso del ego y el jornalismo y la plata no se dio casi para nadie, sino porque a uno le gustan las historias. Y los influencers te repiten el mismo chiste, pero no tienen historia que contar. Y lo que tenemos nosotros es bueno, es que vamos al mundo y encontramos historias. Nosotros somos como artesanos. Uno sale a la calle y encuentra historias. Claro. Y eso es lo que ha vivido la humanidad eternamente. Y hoy tenemos 7.000 formatos para contar las historias. Entonces, yo creo que si somos apasionados por las historias, creamos formatos cercanos a nuestra identidad y territorio y en nuevas agendas, pues yo creo que hay futuro. Yo creo que hay futuro todo para el periodismo. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Omar. Bueno. En otra ocasión hablaremos nuevamente. A ustedes, pues muchas gracias y esténse ahí quieticos porque van a venir más presuntas charlas con invitados reales. Nos vemos.